Como Tesla reveló el verdadero poder del Espíritu de Dios Nikola Tesla, psicología espiritual. Nikola Tesla es frecuentemente recordado como el genio solitario que revolucionó el mundo con sus inventos. Fue el maestro detrás de la corriente alterna, una tecnología que alimenta nuestras casas hasta hoy, y vislumbró la transmisión inalámbrica de energía en una época en que eso parecía ciencia ficción. Pero, detrás de la figura del inventor, había un hombre profundamente espiritual, cuyas ideas iban mucho más allá de ecuaciones y circuitos. Tesla creía que la ciencia era solo una herramienta para desentrañar los secretos del universo, un universo que, para él, estaba impregnado por una fuerza superior, una energía divina que él llamó el Espíritu de Dios. Para Tesla, esta fuerza no era algo abstracto o distante, sino una presencia real, accesible y esencial para comprender la naturaleza de la existencia. A menudo decía que sus inventos e ideas surgían de momentos de profunda conexión con esta energía universal, casi como si él fuera un receptor que captaba una transmisión cósmica. Esta visión moldeó su vida y sus descubrimientos, permitiéndole ver la ciencia y la espiritualidad como dos caras de la misma moneda. Pero, ¿qué quiso decir Tesla realmente al hablar sobre el Espíritu de Dios? No se refería a dogmas religiosos ni a un Dios antropomórfico sentado en un trono celestial. Para él, el Espíritu de Dios era una fuerza vibracional que impregnaba todo el cosmos, una energía que conectaba todas las cosas. Tesla veía el universo como un sistema de energía interconectado, donde la frecuencia y la vibración eran las claves para comprender tanto la materia como el espíritu. Esta creencia no era solo un aspecto filosófico de su personalidad, era central en su enfoque científico. Tesla no veía una división entre la ciencia y la espiritualidad, sino una fusión armoniosa. Creía que la ciencia, cuando se practicaba con intuición y humildad, podía revelar los secretos más profundos de lo divino. Y aquí es donde su visión se vuelve increíblemente intrigante. ¿Cómo alguien tan arraigado en el rigor científico podía ser, al mismo tiempo, tan místico? Además, Tesla no solo hablaba de estas ideas, las vivía. Su estilo de vida estaba marcado por una búsqueda incesante de comprensión, una introspección que lo llevaba a explorar tanto el mundo exterior como los reinos más profundos de la mente y el espíritu. Creía que esta conexión espiritual era el verdadero motor de su creatividad e innovación. Para él, el Espíritu de Dios no era solo una fuerza teórica, sino una realidad viva que accedía en momentos de introspección e inspiración. Y aquí surge una pregunta esencial. ¿Sería esta visión espiritual el secreto del genio de Tesla? Parecía creer que sí. Su viaje nos invita a reflexionar sobre los límites entre lo físico y lo metafísico, sobre el potencial humano para trascender las barreras del conocimiento convencional. Al explorar el Espíritu de Dios, Tesla no solo intentaba comprender el universo, nos estaba mostrando que, quizás, el verdadero poder de transformación reside en la armonía entre la ciencia y la espiritualidad. La historia de Nikola Tesla comenzó el 10 de julio de 1856 en la pequeña aldea de Smiljan, que en ese entonces formaba parte del Imperio Austríaco y que hoy está ubicada en Croacia. Desde muy joven, Tesla demostró ser un niño extraordinario, con una curiosidad insaciable y una imaginación vibrante. Creció en una familia profundamente religiosa. Su padre, Milutin Tesla, era un sacerdote ortodoxo serbio, y su madre, Georgina Tesla, aunque no tenía educación formal, poseía un talento natural para las invenciones y la creatividad práctica. Este ambiente dual, marcado por la espiritualidad y la inventiva, moldeó profundamente al joven Tesla. Desde su infancia, Tesla estuvo inmerso en conversaciones sobre temas espirituales y religiosos. Para él, lo divino no era solo un concepto teórico o distante, sino algo vivo, presente en cada aspecto de la existencia. Estas conversaciones despertaban en él preguntas profundas sobre el papel de la humanidad en el universo y sobre cómo lo espiritual y lo material estaban interconectados. Escuchaba con atención los sermones de su padre, pero también se inspiraba en el ejemplo de su madre, quien parecía encontrar soluciones creativas para los problemas cotidianos como si estuviera guiada por una intuición superior. Tesla no era solo un niño que aceptaba todo lo que se le enseñaba. Desde muy joven comenzó a cuestionar. Preguntaba, si Dios creó todo, ¿cómo podemos entender sus leyes? Son invisibles, pero deben estar a nuestro alrededor, como el aire que respiramos. Estas reflexiones no eran dudas simples, eran el comienzo de un profundo deseo de comprender las leyes universales, un deseo que llevaría consigo toda su vida.
Además de su curiosidad filosófica, Tesla tenía una memoria fotográfica excepcional y una habilidad natural para visualizar conceptos complejos. Esta capacidad de ver mentalmente, que más tarde se convertiría en su marca distintiva como inventor, también estaba profundamente arraigada en sus primeras experiencias espirituales. Relataba que, a menudo, tenía visiones vividas que interpretaba como revelaciones o mensajes de algo superior. Estos momentos reforzaron en la idea de que el universo estaba conectado por una fuerza invisible, un campo energético que eventualmente asociaría con el Espíritu de Dios. Durante su infancia, Tesla también desarrolló un profundo interés por la naturaleza. Observaba atentamente fenómenos como el viento, el agua corriente y los rayos, preguntándose qué los hacía funcionar. Al mismo tiempo, sentía que estos fenómenos naturales no eran solo eventos físicos, sino expresiones tangibles de algo espiritual. En cartas y documentos posteriores, describió cómo veía los truenos y relámpagos como símbolos del poder divino, manifestaciones de una energía universal que dedicaría su vida a comprender y replicar a través de la ciencia. Una experiencia que marcó profundamente a Tesla en su infancia fue la pérdida de su hermano mayor, Daniel, en un trágico accidente. Tesla tenía solo 7 años cuando esto ocurrió, y el dolor de esa pérdida lo llevó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y a buscar un significado más profundo para la existencia. Comenzó a cuestionarse sobre el destino, la eternidad y la relación entre el alma humana y el cosmos. Este evento doloroso también despertó en él un sentido de responsabilidad espiritual. Tesla creía que la vida de su hermano, aunque breve, tenía un propósito que iba más allá de lo visible. Esta perspectiva reforzó su creencia de que el universo operaba bajo leyes espirituales tan fundamentales como las físicas. Decidió honrar la memoria de Daniel dedicándose a explorar los misterios de la existencia con aún más intensidad. En esos primeros años, Tesla comenzó a formar la base de una filosofía que guiaría tanto su vida como su trabajo. La idea de que la ciencia y la espiritualidad no estaban en conflicto, sino que eran complementarias. Veía la ciencia como una herramienta para descifrar los códigos de lo divino y creía que, al entender las fuerzas invisibles que gobernaban el universo, podría acercar a la humanidad a un estado de armonía con esa fuerza superior. Esta convicción inicial sería el punto de partida para su carrera como inventor y su viaje como pensador espiritual. Desde los verdes campos de Smiljan hasta los modernos laboratorios en los que trabajaría más tarde, Tesla llevaba consigo una visión singular. La de que el mundo físico y el espiritual eran aspectos inseparables de una única verdad universal. Para Nikola Tesla, la mente humana era mucho más que un simple mecanismo biológico. La veía como un receptor, una especie de antena capaz de captar información de una fuente superior de inteligencia universal. Esta creencia influyó profundamente en su enfoque hacia la ciencia y la innovación. Tesla solía decir que sus ideas llegaban de manera casi instantánea, como destellos de inspiración o visiones extremadamente detalladas. Describía estas experiencias como revelaciones que parecían provenir de fuera de sí mismo, transmitidas por una fuerza divina o cósmica. En varios relatos, Tesla mencionaba que muchas veces, mientras caminaba o meditaba en silencio, era invadido por imágenes vívidas de máquinas o dispositivos completos en funcionamiento. No necesitaba dibujar bocetos ni experimentar con prototipos iniciales. En su mente podía visualizar cada detalle técnico, con todas las piezas encajando perfectamente, como si ya hubieran sido diseñadas en otro plan. Para Tesla, estas experiencias no eran meras coincidencias, sino evidencia de que su mente estaba en sintonía con algo mucho mayor, lo que él denominaba el Espíritu de Dios. Tesla valoraba profundamente la soledad, un hábito que cultivó desde su juventud. Creía que para acceder a esta inteligencia superior era necesario silenciar el ruido del mundo exterior y sumergirse en un estado de introspección. A menudo, Tesla caminaba solo por las noches, reflexionando sobre el universo, la naturaleza y los misterios de la existencia. Estos momentos eran cruciales para su proceso creativo, ya que sentía que su mente se abría a ideas que no podía alcanzar en medio de las distracciones cotidianas. Tesla también practicaba lo que hoy podríamos llamar meditación activa. Describía cómo entraba en un estado de concentración profunda, casi como un trance, en el que exploraba mentalmente sus invenciones e ideas. Creía que en este estado lograba conectarse directamente con la fuente universal de conocimiento. Aunque esta práctica no estaba formalizada como las técnicas modernas de meditación, era esencial para su capacidad de concebir ideas revolucionarias. En un mundo cada vez más acelerado,
el ejemplo de Tesla ofrece una lección valiosa. Para él, el silencio y la introspección no eran solo formas de descanso, sino herramientas poderosas para desbloquear el potencial humano. Si deseas comprender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, decía Tesla. Estaba convencido de que, para alcanzar esa comprensión, era necesario sintonizar con esas frecuencias superiores, lo que solo era posible a través de la quietud interior. La forma en que Tesla combinaba la intuición con la ciencia era única. No veía estas dos facetas como opuestas, sino como complementarias. Para él, la ciencia era el método para traducir las revelaciones intuitivas en realidades tangibles. Sus inventos, como la corriente alterna y los sistemas de transmisión inalámbrica, eran ejemplos perfectos de esta fusión entre lo espiritual y lo técnico. Tesla creía que cada descubrimiento científico ya existía en un plano invisible, esperando ser traducido al mundo material. Por ello, consideraba su intuición como un puente entre estos dos mundos. En una ocasión afirmó, el don del poder mental proviene de Dios, del ser divino, y si enfocamos nuestra mente en esta verdad, nos sintonizaremos con ese gran poder. Para Tesla, la intuición era una prueba de que el ser humano tiene la capacidad de acceder a dimensiones superiores de la realidad. El legado de Tesla como inventor y visionario es innegable, pero su compromiso con la intuición y la espiritualidad a menudo se deja de lado en los análisis tradicionales. Sin embargo, esta conexión con una fuerza mayor fue lo que realmente dio sentido a su vida y a su trabajo. Tesla no solo creía en el poder del Espíritu de Dios, sino que lo experimentaba diariamente en sus procesos creativos. Su ejemplo nos enseña la importancia de cultivar momentos de silencio e introspección en nuestras propias vidas. En medio del caos y las exigencias del mundo moderno, a menudo olvidamos escuchar nuestra propia intuición, nuestra voz interior. Tesla nos recuerda que, al hacerlo, podemos acceder a un nivel más profundo de creatividad, sabiduría y propósito. Para Nikola Tesla, el universo no era solo un espacio físico, sino un inmenso sistema interconectado de energía vibrante. Su famosa frase, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, resume su enfoque hacia la existencia. Esta perspectiva trascendía la ciencia convencional de su época y se acercaba a una visión holística y espiritual de la realidad. Tesla creía que la energía que movía el universo era una manifestación tangible de una fuerza divina, algo que él llamaba el Espíritu de Dios. Esta creencia no era un dogma religioso, sino una integración profunda entre la ciencia y la espiritualidad. Para Tesla, la materia no era más que energía en una frecuencia más baja, y todo en el cosmos estaba conectado por patrones vibratorios invisibles. Veía las leyes de la física como expresiones de una inteligencia divina, una armonía universal que regía tanto el microcosmos como el macrocosmos. Esta visión influyó directamente en sus innovaciones y proyectos, que buscaban no solo resolver problemas técnicos, sino también alinearse con las fuerzas naturales y espirituales del universo. Uno de los proyectos más audaces y simbólicos de Tesla fue la Torre Wardenclyffe, una estructura monumental diseñada para transmitir energía eléctrica sin cables. Pero la torre era mucho más que un avance tecnológico, representaba la visión espiritual de Tesla para la humanidad. Él creía que, al aprovechar las fuerzas naturales del universo, como las corrientes telúricas y la energía electromagnética de la atmósfera, sería posible suministrar energía gratuita, ilimitada y limpia a todo el planeta. Para Tesla, este proyecto no era solo una demostración de su genialidad, sino un acto de altruismo espiritual. Veía la energía como un regalo divino que debía estar al alcance de todos, independientemente de su clase social o ubicación geográfica. La Torre Wardenclyffe era, en esencia, un intento de manifestar el concepto de unidad universal, una energía infinita que conecta a todos los seres vivos, reforzando la idea de que la humanidad forma parte de algo mayor y más profundo. Tesla creía que la Torre Wardenclyffe era más que una solución a las necesidades energéticas del mundo, era un símbolo de su visión espiritual de interconexión. Decía que, al acceder a esta energía universal, la humanidad podría superar no solo las barreras físicas, sino también las emocionales y espirituales. Veía su proyecto como una forma de elevar la conciencia global, fomentando la colaboración entre los pueblos y una mayor armonía con la naturaleza. Desafortunadamente, la torre nunca se completó. Tesla enfrentó desafíos financieros y escepticismo por parte de los inversores, especialmente porque su modelo de energía gratuita amenazaba los intereses económicos de grandes corporaciones.
Sin embargo, la idea detrás de la torre permanece viva como un recordatorio de su visión revolucionaria de unir ciencia, tecnología y espiritualidad. Aunque el proyecto fue interrumpido, la Torre Wardenclyffe dejó un legado que trasciende su existencia física. Representa el potencial humano de soñar y crear no solo por el progreso material, sino también por la evolución espiritual. Tesla veía la ciencia como una herramienta al servicio de la humanidad, y su trabajo en la torre refleja un profundo compromiso con esta filosofía. En un mundo donde la energía a menudo es motivo de conflicto y explotación, la visión de Tesla sigue siendo una fuente de inspiración. Su creencia de que la energía del universo es un regalo divino nos desafía a repensar nuestras relaciones con los recursos naturales y entre nosotros mismos. Al estudiar el legado de Tesla, aprendemos que la ciencia y la espiritualidad no tienen por qué estar en oposición. Pueden, en cambio, trabajar juntas para crear un futuro más equilibrado y sostenible. Nikola Tesla no solo fue un científico visionario, también fue un humanista profundamente comprometido con el bienestar de la humanidad. Para él, la ciencia y la tecnología no tenían sentido si no se usaban para aliviar el sufrimiento humano y promover un mundo más justo. Su visión del progreso no se limitaba al avance técnico, sino que también incluía un ideal moral y espiritual, donde sus inventos serían herramientas para construir un futuro más equitativo y armonioso. Tesla creía que sus descubrimientos debían trascender los intereses individuales o comerciales y beneficiar a todos, independientemente de su clase, nacionalidad o religión. En sus palabras, la ciencia no es más que una perversión de sí misma, a menos que tenga como objetivo final la mejora de la humanidad. Esta postura altruista lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos, quienes frecuentemente veían la tecnología solo como un medio para obtener ganancias o poder. Una de las mayores aspiraciones de Tesla era erradicar la pobreza y la desigualdad mediante sus inventos. Soñaba con un mundo donde la energía, esencial para el progreso humano, fuera gratuita y accesible para todos. Sus proyectos, como la Torre Wardenclyffe, fueron ejemplos claros de esta visión. Tesla imaginaba un sistema global de transmisión de energía sin cables que eliminaría las barreras económicas y geográficas, permitiendo que incluso las regiones más remotas del mundo tuvieran acceso a electricidad. Este ideal era más que una cuestión técnica, era una expresión del amor de Tesla por la humanidad. Creía que proporcionar energía gratuita era un paso fundamental para acabar con la explotación, ya que la electricidad gratuita permitiría que las personas se liberaran de estructuras de poder opresivas y se centraran en el desarrollo personal y comunitario. Tesla veía el Espíritu de Dios como una fuerza universal de amor y armonía que permeaba toda la existencia. Para él, esta energía divina estaba presente en todos los seres humanos, conectándolos como parte de una misma unidad espiritual. Esta creencia fundamentaba su compasión y su deseo de crear un mundo mejor. Tesla veía sus invenciones como una forma de materializar esta fuerza divina, ofreciendo a la humanidad herramientas que pudieran reflejar los principios de amor, generosidad e igualdad. Él creía que, al alinear la ciencia y la espiritualidad, era posible no solo entender el universo, sino también promover un entorno donde la humanidad pudiera vivir en paz y prosperidad. Tesla veía el progreso humano como un camino para alcanzar esta unidad divina, donde cada avance científico acercaría a la humanidad a un estado de armonía universal. El amor de Tesla por la humanidad también se manifestaba en su disposición a renunciar al beneficio personal en favor del bien mayor. Aunque tenía patentes que podrían haberlo convertido en uno de los hombres más ricos del mundo, frecuentemente abandonaba acuerdos financieros que consideraba injustos o que pudieran limitar el acceso a sus inventos. Tesla priorizaba el impacto social de sus ideas sobre cualquier beneficio económico personal. Por ejemplo, rompió voluntariamente su contrato con George Westinghouse, que le garantizaba regalías sobre cada unidad de electricidad generada por sus motores de corriente alterna. Tesla sabía que mantener ese acuerdo podría perjudicar el desarrollo de la tecnología, y prefirió sacrificar su propia estabilidad financiera para garantizar que su invento pudiera llegar a más personas. Aunque Tesla enfrentó dificultades financieras y vivió sus últimos años en relativa oscuridad, su legado humanitario sigue vivo. Nos dejó una lección valiosa. La verdadera grandeza no está solo en inventar o crear, sino en hacerlo con el propósito de beneficiar al mayor número posible de personas. Su vida y obra son un recordatorio poderoso de que la ciencia, cuando está guiada por un espíritu de amor y compasión, puede ser una fuerza transformadora para la humanidad. Tesla creía que su trabajo era una extensión de algo más grande que él mismo,
una misión divina para elevar la condición humana. Su visión sigue inspirando a aquellos que buscan unir la innovación, la espiritualidad y el altruismo para construir un mundo más justo y compasivo. Nikola Tesla, uno de los científicos e inventores más brillantes de la historia, vivió una vida marcada tanto por momentos de gran reconocimiento como por periodos de profundo aislamiento. Aunque fue ampliamente aclamado por sus invenciones, como el motor de corriente alterna, la transmisión inalámbrica de energía y otros avances tecnológicos, su vida personal estuvo lejos de ser la de un hombre rodeado de éxito y compañía. Tesla, por elección propia, pasó gran parte de su vida en soledad, alejado de los reflectores y de la interacción social. Pero, ¿cómo se relacionaba esta soledad con su visión espiritual y sus descubrimientos científicos? Tesla creía que la soledad era un medio esencial para profundizar su conexión con lo divino. Mientras que muchos de sus contemporáneos estaban enfocados en aspectos más materiales de la vida, como la riqueza y el estatus, Tesla veía el silencio y el aislamiento como una forma de conectarse con algo más grande que la realidad física. Él veía su mente como una fuente superior de conocimiento e inspiración, algo que trascendía los límites del entendimiento humano común. Para Tesla, el Espíritu de Dios no era solo una idea religiosa, sino una fuerza viva que sentía con más intensidad durante los momentos de introspección profunda. Su vida solitaria en Nueva York, donde a menudo se encerraba en su habitación de hotel para trabajar en sus experimentos, fue, para él, una oportunidad de desconectarse de las distracciones del mundo exterior y enfocarse en su propósito mayor. Al estar solo, Tesla lograba escuchar los mensajes del universo, que él creía que eran revelaciones divinas. Durante estos periodos, solía decir con frecuencia que tenía visiones claras e inmediatas de cómo funcionarían sus inventos, como si las soluciones fluyeran directamente de una fuente trascendente. Él se refería a estas inspiraciones como revelaciones, un término que reflejaba su creencia de estar en sintonía con una inteligencia universal. En los últimos años de su vida, Tesla se alejó aún más de la sociedad. Sin los grandes patrocinadores y partidarios de sus proyectos anteriores, se convirtió en una figura solitaria y algo enigmática. Sus días se llenaron de meditación y reflexión sobre temas espirituales y metafísicos. Pasaba horas en sus aposentos, donde se dedicaba a anotar pensamientos sobre el universo, los misterios de la creación y el papel de la humanidad en un cosmos vasto e interconectado. Tesla creía que el propósito de la vida humana era alinearse con las leyes del universo, esas mismas leyes que intentaba entender a través de sus invenciones científicas. Su jornada espiritual se volvió cada vez más mística a medida que envejecía. Muchas de las teorías que desarrolló y sus experimentos sobre energía y la naturaleza del cosmos estaban profundamente inmersos en conceptos espirituales. Tesla hablaba con frecuencia sobre el campo universal y la interconexión de todas las cosas en el universo, conceptos que se asemejan a las enseñanzas espirituales sobre la unidad del todo y la presencia de una energía divina en todo lo que existe. La soledad de Tesla no fue una elección egoísta ni una huida de sus responsabilidades, sino una búsqueda desesperada y sincera de comprensión superior. Él creía que, para acceder a las verdades universales, era necesario estar en sintonía con la energía primordial del universo, algo que solo podría alcanzarse al apartarse de las distracciones del mundo material. Esta búsqueda incansable por el conocimiento divino lo llevó a desarrollar teorías revolucionarias que hoy en día no solo se consideran hitos en la ciencia, sino también una búsqueda por armonizar la espiritualidad con la física. Para él, la verdadera comprensión del universo no podría limitarse por las barreras de la física tradicional o por la visión materialista, sino que debía abarcar también el aspecto espiritual e inmaterial de la existencia. Tesla usaba la meditación como una herramienta para ampliar su percepción del cosmos y acceder al conocimiento más allá del mundo físico. Durante estos momentos, creía que su mente se expandía y estaba más receptiva a las verdades universales, que sentía eran transmitidas por una inteligencia superior o el Espíritu de Dios. A través de la meditación, él buscaba conectarse directamente con las leyes divinas que rigen la creación, creyendo que la clave para comprender la naturaleza del universo estaba en la unión entre la ciencia y la espiritualidad. Tesla, cada vez más aislado, también comenzó a cuestionar el papel de la humanidad en el vasto esquema del cosmos. Creía que el futuro de la humanidad estaba estrechamente relacionado con su capacidad de entender y usar la energía universal de manera armoniosa. Para Tesla, el acceso a la energía y la comprensión de las leyes cósmicas no solo iluminaban el camino de la ciencia, sino que también podían guiar a la humanidad hacia un estado de paz y prosperidad.
Imaginaba un futuro en el que la humanidad estaría en perfecta armonía con las fuerzas naturales. Un futuro donde la energía, lejos de ser una herramienta de explotación y dominación, sería utilizada para el bien común de todos. En sus momentos de introspección, Tesla reflexionaba sobre el destino de la humanidad, sus fallas y su potencial. Creía que, con la comprensión de las leyes del universo, la humanidad podría alcanzar un estado de evolución espiritual superior. Tesla veía la ciencia como una herramienta para alcanzar esa trascendencia, un puente entre el mundo físico y lo espiritual, que permitiría a la humanidad vivir en armonía con las fuerzas cósmicas. La soledad de Tesla, aunque estuvo marcada por desafíos emocionales y materiales, también fue un espacio fértil para su conexión espiritual profunda. Utilizó su aislamiento no solo para explorar y desarrollar sus inventos, sino también para tratar de comprender el cosmos de una manera que pocos se atrevieron. Su búsqueda por una verdad universal, la conexión entre la ciencia y lo divino, sigue inspirando a aquellos que ven el trabajo de Tesla como más que descubrimientos científicos, sino como un reflejo de una visión más amplia y espiritual de la realidad. Sus últimos años, lejos de los ojos del público, estuvieron dedicados a la reflexión sobre las verdades más profundas de la vida, y su legado resuena no solo como el de un genio de la ciencia, sino también como el de un buscador espiritual, cuya soledad lo acercó a la comprensión del universo y del Espíritu de Dios. Tesla nos dejó no solo invenciones, sino también un mensaje poderoso, que la ciencia y la espiritualidad no tienen que ser opuestas. Su vida nos inspira a buscar la armonía entre la razón y la fe, entre el conocimiento técnico y la conexión con algo más grande. La introspección, la búsqueda de conocimiento y el amor por el prójimo son legados de Tesla que podemos incorporar en nuestros propios caminos. Nos recuerda que, al conectarnos con nuestra espiritualidad, también encontramos el poder de transformar el mundo que nos rodea. Para Tesla, el Espíritu de Dios no era algo reservado a unos pocos elegidos. Él creía que todos tenemos acceso a esa energía divina y que, al conectarnos con ella, podemos realizar logros extraordinarios. Su legado nos desafía a ver más allá de lo material, explorar los misterios del universo y recordarnos que, en el fondo, todos somos parte de algo mucho más grande. Ahora que has aprendido un poco más sobre el legado espiritual de Nikola Tesla, ¿qué tal conectarte con tu propio viaje de descubrimiento y transformación? Reflexiona sobre cómo la ciencia y la espiritualidad pueden unirse en tu vida e inspírate con las lecciones que dejó. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para obtener más contenido que puede transformar tu visión del mundo. Recuerda, el Espíritu de Dios está en todos nosotros, solo debemos estar abiertos a percibir esta fuerza transformadora. Hasta el próximo video.